en Roma existe un templo llamado Llano, un lugar en el que sus puertas casi nunca se cerraban porque significaban guerra. Pues bien, esto dice mucho de lo que fue Roma, un pueblo que nació, creció y cayó por medio del conflicto. Para entender cómo Roma pasó de ser un reino con 7 reyes a dominar medio mundo, tenemos que recorrer su historia. La monarquía romana, de 753 a 509, fue la primera etapa de Roma. Gobernada por 7 reyes, comenzó con Rómulo, su fundador, y cada rey aportó algo distinto. Numa organizó la religión, Talo fue guerrero, Anco fundó el puerto de Ostia, Tarquinio Prisco y Servio Tulio hicieron grandes obras y reformas. Y por último, Tarquinio el Soberbio, que gobernó con tiranía hasta ser expulsado. República. Los romanos se cansaron de los reyes y dijeron, nunca más uno al poder. Así nació la República, en donde gobernaron cónsules y senadores. Fue una etapa de expansión total, en donde gobernaron tierras y ganaron guerras, como la de Cartago contra Aníbal, y comenzaron a convertirse en los dueños del Mediterráneo. Roma ya no era un pueblo, era una potencia que parecía invencible. Imperio. El Imperio Romano comenzó con Octavio Augusto y fue la época dorada de Roma. Edificios famosos como el Coliseo, carreras que cruzaban todo el imperio, y emperadores famosos como Nerón y Trajano que marcaron historia. Roma dominaba Europa, África y Medio Oriente, pero la vida era intensa. Con el tiempo, problemas con la corrupción, guerras intensas y ataques de pueblos bárbaros que debilitaban el imperio. Y en 476 después de Cristo cayó el Imperio Romano de Occidente. Caída. Con el tiempo, el Imperio Romano fue debilitando. Emperadores corruptos, luchas internas por el poder y problemas económicos hicieron que Roma no pudiera sostener todo su territorio. Todo esto provocó que, en 476 después de Cristo, el último emperador de Occidente fuera depuesto. Así terminó el imperio más grande de la historia, aunque su leyenda sigue viva en leyes, arquitectura y cultura hasta hoy. Organización social en la antigua Roma. La división social de los romanos se caracterizaba por 2 periodos. Durante el primer periodo, la sociedad estaba dividida en 2 clases. Los patricios, que pertenecían a la clase alta, y los plebeyos, que representaban la clase trabajadora. Mientras que a lo largo del segundo periodo se produjo un cambio de paradigma. Se da una lucha de poder entre patricios y plebeyos, denominada el conflicto de las órdenes, el cual revolucionaba completamente la organización social de los romanos. De hecho, tras el conflicto de la sociedad romana, queda definida por 5 clases sociales: patricios, equites, plebeyos, libertos y esclavos. Tradicionalmente los patricios como la nobleza terrateniente y los plebeyos como los pobres sin tierras. Aunque según diferentes historiadores, sí es cierto que los patricios eran la clase dominante, pero al mismo tiempo también había muchas familias plebeyas poderosas. Por lo tanto, ser plebeyo no equivalía necesariamente a ser pobre. A medida que avanza la historia del Imperio Romano, muchas familias patricias pierden parte de su poder y riqueza, mientras que la fortuna de las familias plebeyas fue mejorando. No parece ser tan inverosímil si se tiene en cuenta que la clase plebeya se dedicaba a profesiones lucrativas en diferentes áreas laborales, como la artesanía, la arquitectura y la agricultura. Tras el conflicto, aparecen 3 categorías más en la estratificación social del Imperio Romano: equites. Los equites surgieron a raíz de los caballeros reales durante el primer periodo del imperio. Eran parte de los varones de la clase patricia y recibían una cantidad de dinero definida para comprar y cuidar de su caballo. En el segundo periodo se asociaron en el comercio y el intercambio, formando parte de la clase alta que se ocupaba de los negocios. Terminaron actividades como la dirección de los bancos, la recaudación de los impuestos, la gestión del comercio, de los esclavos y de las casas comerciales, así como la importación y la exportación de todo tipo de mercancías. Los libertos.
eran aquellos esclavos que habían podido progresar el estatus de hombres libres. Esto sucedía a través de la liberación por parte de sus propietarios o por la compra de su propia libertad. Tenían algunos derechos, pero no podían ocupar cargos políticos. Por otro lado, si tenían hijos, estos adquirían plenos derechos, al igual que cualquier otro ciudadano del Imperio Romano. Y por último, los esclavos. Los esclavos eran la clase más baja de la sociedad. No tenían ningún derecho y se les consideraba objetos, mera propiedad del amo al que pertenecían, dependiendo del trato que les reservaba su amo y del tipo de trabajo que ejercieran. Aunque esta clase fuera la más baja, también resultaba ser la más importante, ya que los habitantes del Imperio Romano dependían en gran medida de los esclavos para realizar muchos trabajos y actividades cotidianas. Esta clase social estaba siempre junta a los caprichos de su amo, que podía hacer con ellos lo que quisiera. Por ello, las revueltas de los esclavos fueron uno de los grandes temores de las otras clases sociales del imperio. La familia, epicentro social y político. Otro aspecto muy valioso para la sociedad del Imperio Romano era su núcleo, la familia. La familia constituía la base de toda comunidad, pues permitía una sociedad estable y era el componente fundamental de la estricta jerarquía social de la época, basada en el género, la ciudadanía, el rango social y las posesiones. El ambiente familiar estaba organizado jerárquicamente. El pater familias era el jefe de la casa, al que le seguían su esposa, hijos y en algunos casos sus hermanas solteras, madres viudas o padres ancianos. La organización política también está relacionada con la familia, siguiendo reglas de sociedad patriarcal a la que pertenecían los romanos. El emperador era el líder en la cima, seguido por el senado, los jueces y las asambleas. Aplican el mismo esquema. El patriarcado en ambas esferas se llevan por reglas del patronazgo. Esto quería decir que los poderosos tenían la obligación de cuidar de los que estaban por debajo de ellos. Roma nació como una monarquía en el 753 a.C., con Rómulo como primer rey. Durante casi 250 años, 7 reyes gobernaron la ciudad. El último, Tarquinio, el soberbio, fue expulsado por su forma de gobernar tiránica. Así, en el 509 a.C., Roma se convirtió en una república. El poder pasó a estar en manos de los cónsules, elegidos cada año, y del senado, que representaba a la élite. El pueblo también tenía poder durante estas asambleas. Durante este periodo, Roma conquistó primero Italia y luego gran parte del Mediterráneo, pero la república no resistió las tensiones internas, creció las desigualdades sociales y estallaron guerras civiles. Durante este tiempo, un personaje fue clave, Julio César, un general brillante que se hizo con un enorme poder. Fue asesinado en el 44 a.C., pero dejó un heredero, su sobrino nieto y su hijo adoptivo, Octavio. Octavio, más tarde conocido como Augusto, derrotó a sus rivales, Marco Antonio y Cleopatra, en la batalla de Accio en el 27 a.C. Se convirtió en el primer emperador romano. Con él nació el Imperio Romano, que trajo la paz romana, 2 siglos de relativa paz, estabilidad y prosperidad. El Imperio Romano alcanzó su máxima expansión en el siglo XI después de Cristo, bajo Trajano, controlando el territorio desde Inglaterra hasta Egipto. Sin embargo, con el tiempo llegaron las dificultades, corrupción política, crisis económicas y presión en las fronteras y luchas por el poder. En el 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó cuando el jefe bárbaro o Bacro dispuso al último emperador, Rómulo Augusto, pero el Imperio Romano de Oriente, con la capital en Constantinopla, sobrevivió casi 1000 años más hasta 1453, cuando cayó ante los turcos otomanos. Así Roma pasó de monarquía a república, de república a imperio, y aunque el poder cayó, su cultura y su derecho y su legado siguen vivos hasta el día de hoy. El Imperio Romano Oriental, conocido como Imperio Bizantino, nació en el año 395 después de Cristo, cuando Teodosio I dividió el Imperio Romano entre sus hijos. Honorio recibió Occidente y Arcadia Oriente, con capital en Constantinopla. Esta parte resultó más fuerte y duradera, llegando a existir hasta 1453. En lo político, el emperador era la máxima autoridad, con poder absoluto en lo civil y lo religioso. La administración estaba centralizada en Constantinopla y apoyada en una compleja burocracia. Inicialmente se organizaron prefecturas y diócesis, pero desde el siglo VII se adoptó el sistema de temas, provincias militares, administrativas, gobernadas por estratos.
estratega, este sistema permitió una defensa más rápida y efectiva frente a los invasores. En lo geográfico, el imperio llegó a abarcar territorios de Europa, Asia y África. Entre ellos estaban los Balcanes, Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y parte del norte de África e Italia. Su capital, Constantinopla, estaba estratégicamente situada en el Bósforo, dominando las rutas comerciales entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Esto lo convirtió en un centro político, económico y cultural de importancia. Con el paso de los siglos, el imperio perdió territorios frente a árabes, cruzados y otomanos, reduciendo casi a Constantinopla y Grecia. Sin embargo, gracias a su organización política centralizada y a la ventaja de su ubicación geográfica, el imperio bizantino logró sobrevivir mucho más que el romano de Occidente, conservando y transmitiendo el legado romano. Hola, mi nombre es Carlos Salinas y a mí me tocó hablar acerca de la mitología, la filosofía y la religión en Roma. La civilización romana fue un crisol de ideas en donde se mezclaron la mitología, la filosofía y la religión para construir su visión del mundo. La mitología romana estuvo fuertemente influenciada por la griega. Muchos dioses fueron adoptados y renombrados. Zeus se convirtió en Júpiter, Afrodita en Venus y Ares en Marte. Estas divinidades representaban fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida social, y estaban muy ligadas a rituales públicos y celebraciones. La mitología no solo explicaba el origen del mundo, sino también la grandeza de Roma, como el mito de Rómulo y Remo. En cuanto a la filosofía, los romanos no fueron grandes creadores de sistemas filosóficos. Pero sí grandes difusores. Adoptaron corrientes helenísticas como el estoicismo, que promovía la virtud, el autocontrol y el deber cívico, muy útiles para la vida militar y política. También valoraron el epicureísmo, aunque en menor medida, ya que buscaba la felicidad a través de la tranquilidad y la amistad. Personajes como Séneca, Cicerón o Marco Aurelio fueron claves para llevar a estas ideas al ámbito práctico de la vida diaria. Por último, la religión romana pasó de un politeísmo ritualista a convertirse en un factor de cohesión política. El culto al emperador reforzaba la lealtad al Estado, mientras que los templos y sacrificios eran parte de la vida cotidiana. Sin embargo, con el tiempo, las religiones orientales y sobre todo el cristianismo fueron ganando seguidores en el siglo IV. Con Constantino, el cristianismo se convirtió en religión oficial, transformando profundamente la espiritualidad y cultura de Roma. En conclusión, la mitología dio identidad, la filosofía ofreció una guía moral y la religión aseguró cohesión social, dejando un legado que aún influye en nuestra cultura actual. Hoy les voy a hablar sobre el legado del Imperio Romano del Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, en cuanto al arte, la literatura y la arquitectura. Este imperio no solo fue una continuación de Roma, sino que también fue un puente entre la antigüedad y la Edad Media. En el arte, los bizantinos crearon un estilo único y espiritual. Los bizantinos crearon los mosaicos, que eran muy brillantes y con un fondo dorado que te transmitía estar como en un espacio divino. No solo hacían eso, sino que también iban a leer historias bíblicas a la población que no sabía leer, pues ellos buscaban transmitir la fe y la tranquilidad. También ellos en su arte hacían imágenes muy solemnes con rostros muy serenos y una mirada muy profundas, pues lo que ellos buscaban no era el realismo, sino lo sagrado. En cuanto a la literatura, ellos eran los guardianes del conocimiento, pues gracias a los monjes pudieron conservar obras clásicas de Roma, de Grecia y entre otras, si no se hubieran perdido para siempre. Entre uno de esos textos venían los textos escritos de Homero, de Sófocles, de Platón y de Aristóteles. En la arquitectura, la obra más impresionante fue la Basílica de Santa Sofía, pues su cúpula era enorme y parecía flotar sobre la basílica. Esta fue gracias a los arcos y las columnas que empezaron a utilizarse. Esta construcción marcó la construcción de otras iglesias, quien la tomaban como inspiración. Además, tras la caída de Constantinopla se empezaron a crear mezquitas, así como la Mezquita Azul, que está ubicada en Estambul.
Así es como el Imperio Romano del Oriente no solo nos dio su herencia de Roma y Grecia, sino que también se sigue tomando en cuenta en el presente en cuanto a su arte con su espiritualidad, en la arquitectura que nos demuestra la grandeza y también en la literatura que nos dejó unos muy buenos clásicos. En este caso, hablaré sobre los personajes imperadores que existieron durante el antiguo Imperio Romano. Comenzamos con Augusto, el primer emperador quien unificó Roma y estableció un gobierno centralizado tras las guerras civiles. Su visión trajo un renacimiento romano, impulsando reformas que sentaron las bases del orden social y legal. Luego tenemos a Tiberio, conocido por sus campañas militares, pero cuyo reinado se oscureció tras la muerte de su hijo, llevándolo a un gobierno sombrío. El siguiente es Calígula, famoso por su locura y su crueldad. Gobernó solo 4 años antes de ser asesinado por su propia guardia. En contraste, Claudio, aunque con dificultades personales, se destacó como un gran administrador y constructor. Nerón, el polémico emperador. Es recordado por su persecución a los cristianos y su extravagante estilo de vida. A pesar de esto, dejó una huella en la historia que aún perdura. Vespiano, fundador de la dinastía Flavia, es conocido por el Coliseo, mientras que su hijo Tito se destacó por finalizar dicha obra. Adriano, quien renunció a la expansión territorial, se centró en fortalecer las fronteras y fomentar la unidad del imperio. Y no podemos olvidar a Marco Aurelio, un filósofo emperador quien llevó a Roma a su apogeo. Y finalmente con Trajano, aclamado por sus reformas y a la expansión del imperio, dejando un legado que sigue influyendo en la historia. Desde Augusto hasta Trajano, estos emperadores han dejado una huella innombrable en la historia de Roma y del mundo. Ese es el Imperio Bizantino, aquel que mantiene vivo su pasado, pero también sigue sembrando ideas que seguimos admirando.